Hola, buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y de nuevo os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de conferencias Down. Hoy tenemos una conferencia especial, ya que Down España inaugura una nueva colaboración con la Fundación Equitas, una colaboración que hemos llamado Aula Jurídica y que consistirá en el desarrollo de conferencias y charlas sobre los distintos aspectos jurídicos más relevantes relacionados con el síndrome de Down y la discapacidad intelectual. Para inaugurar esta aula jurídica, hoy contamos con la presencia de Almudena Castro Girona, notaria de profesión y directora de la Fundación Equitas, una fundación que está integrada por los 3.000 notarios de España, además de por numerosos profesionales de distintos ámbitos, tanto dentro y fuera como fuera del derecho, y que llevan más de 20 años trabajando por la defensa y la protección de los derechos de las personas, en especial de aquellas personas que se encuentran en una situación deficitaria en cuanto a información y asesoramiento. En estos 20 años, la Fundación ha desarrollado numerosas colaboraciones con Down España y ha reflejado una clara postura en defensa de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Almudena Castro Girona es, al igual que la fundación que dirige, una persona, una profesional enamorada de las personas y en particular enamorada de las personas con discapacidad. Y hoy nos va a hablar de cómo o qué podemos hacer para preparar la mayoría de edad de nuestros hijos e hijas con síndrome de Down. Antes de dejaros con ella, como siempre os recuerdo la dinámica de la conferencia, 2 bloques. Un primer bloque de unos 30 a 35 minutos con la exposición o charla o conferencia de Almudena y luego, como siempre, el bloque de preguntas. Las preguntas las podéis ir escribiendo y yo las agruparé y se las haré a Almudena una vez que termine su exposición. Como siempre, la conferencia la estamos grabando y en unas horas la pondremos a vuestra disposición en las redes sociales y la idea es terminar un poquito antes de las 8 para que podamos salir a aplaudir a nuestro personal sanitario, que además hoy es el Día Internacional de la Enfermería, así que hay que hacer un buen reconocimiento. Tengo por aquí a Almudena y os voy a dejar con ella. Hola Almudena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar quería darte las gracias en nombre de la Federación de Down España y de todas las personas que la componen por estar con nosotros esta tarde y por la idea del aula jurídica, que es una iniciativa que creo que va a poder ayudar mucho a nuestras familias. Gracias a vosotros, gracias a Down España por la labor que hacéis y por uniros a nosotros también, como llevamos muchos años haciendo en defensa de las personas con discapacidad. Es un lujo poder inaugurar esta aula jurídica, la verdad. También para nosotros. Así que nada, Almudena, te dejo con nuestra audiencia online. Yo me retiro, pero me quedo aquí cerquita y cuando llegue el turno de preguntas volveré para estar contigo. Vale, lo que sí, si tengo algún problema de conexión, dímelo, porque ha habido un momento de tu presentación que se me ha ido el vídeo y luego vuelto a entrar. ¿Vale? Vale. Espero que la técnica nos funcione y la wifi o wifi, como dicen por ahí por algunos lugares, también, ¿vale? Sin problema. Yo me quedo aquí cerquita. Me voy, pero me quedo aquí cerquita. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes a todos. La verdad es que para mí es muy extraño el hacer esta charla sin contacto con las familias y con las personas con discapacidad. Soy una enamorada del ser humano, como es lógico, y me cuesta mucho no ver la reacción del público, no ver la reacción de la gente, ni veros las caras ni vuestras inquietudes. Así que es la primera vez que doy una charla por videoconferencia. Perdonadme mi falta de práctica, pero espero que se supere con empatía y con cariño. El título de la charla que puedo hacer para preparar la mayoría de edad de mi hijo me hacía gracia porque un amigo me decía: te voy a pedir algún consejo porque tengo varios hijos adolescentes, con independencia de si tienen o no tienen discapacidad. Y no va por ahí porque no soy la persona idónea, ni psicóloga, ni nada que ver para dar consejos con hijos adolescentes, ¿no? Pero sí voy a intentar hacer un breve panorama jurídico de cuál es la situación que existe en España. He visto que hay algún participante de Iberoamérica, con lo cual
Voy a hablar un poquito de convención, pero fundamentalmente me voy a centrar en las herramientas que a día de hoy tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, que es el español, que con el COVID nos hemos quedado sin que la reforma haya entrado en el Congreso de los Diputados. Haciendo, por supuesto, un reconocimiento especial al personal sanitario y a las enfermeras, que hoy es su día, y a todos los fallecidos que hay, no solo en España, sino a nivel mundial. ¿Qué ocurre o qué situación tenemos en nuestro ordenamiento jurídico? En España tenemos la convención ratificada que determina la posibilidad o la exigencia, mejor dicho, el derecho que tiene la persona con discapacidad para ejercitar sus derechos con apoyo, proscribiendo lo que es la llamada incapacitación, anteriormente llamada incapacitación, hoy modificación de la capacidad. Pero voy a ser eminentemente práctica, porque a día de hoy nosotros seguimos teniendo el procedimiento de modificación de la capacidad en nuestro ordenamiento jurídico. Y la pregunta es, ¿qué ocurre cuando una persona, tenga o no tenga discapacidad, llega a la mayoría de edad? Mientras una persona es menor de edad, sus padres son los que la representan y hacen actos en la vida jurídica en su nombre, pero cuando llega a la mayoría de edad, es la propia persona la que actúa en su propio nombre. ¿Qué ocurre con una persona con discapacidad? Que con carácter general se le ha negado, sin posibilidad de ser examinada esa posibilidad de actuación, la capacidad de obrar con dos requisitos en el derecho español: la existencia de una deficiencia o enfermedad física o psíquica de carácter permanente y, por otro lado, la falta de autogobierno. Me voy a ir, como tenemos poquito tiempo y quiero tocar varios temas, sin perjuicio de que a través del aula jurídica iremos profundizando. La gran pregunta que me han hecho la mayoría de los padres con personas con discapacidad es: ¿tengo que incapacitar a mi hijo o no? No seré yo quien diga eso. A día de hoy proscribo la incapacitación en el sentido de que lo que tenemos que tener son medidas de apoyo para el ejercicio de las personas con discapacidad. ¿Cuándo se ha tenido que hacer la incapacitación en nuestro ordenamiento jurídico? Cuando para un acto concreto, con la norma que tenemos a día de hoy, no se le ha permitido a la persona con discapacidad el poder actuar, y se ha tenido que ir a un procedimiento de incapacitación para que otro actúe en su nombre. Reitero que esto es contrario a lo que es el sistema proclamado por la Convención. Por tanto, salvo para actos muy concretos, el procedimiento de incapacitación, el procedimiento de modificación de la capacidad de obrar no ayuda en lo que es el fomento del ejercicio de la autonomía por parte de una persona con discapacidad. Pongo el ejemplo: ha fallecido el padre de una persona con discapacidad y resulta que para aceptar la herencia se ha tenido que incapacitar a esa persona. Eso ha ocurrido. Es decir, para un acto en concreto, pero toda la vida de la persona con discapacidad, su día a día, su integración, se ha producido con carácter general, sin ningún tipo de necesidad especial de acudir a ese procedimiento. Solo lo ha necesitado, por desgracia, por las normas que tenemos a día de hoy, como consecuencia de la existencia de un acto concreto que tenga que hacer en su vida jurídica, que tiene fuerte trascendencia. ¿Es imprescindible, por tanto, la incapacitación? A mi modo de ver, no. Creo que la función de asistencia y apoyo de una persona con discapacidad se puede desarrollar por parte de la red familiar y la red social sin necesidad de acudir a ese procedimiento de modificación de la capacidad de obrar, y creo que existen mecanismos en nuestro ordenamiento jurídico, en tanto en cuanto no tengamos todavía la convención aprobada, que pueden dar lugar a evitar ese procedimiento de incapacitación. Es decir, se asiste y se apoya a la persona con discapacidad para ese acto concreto sin necesidad de que exista un procedimiento de incapacitación. En el supuesto en el que la familia entienda por alguna circunstancia o porque la propia norma jurídica determina que no se puede actuar sin ese procedimiento de modificación de la capacidad de obrar, lo que reiteradamente recomiendo es que el procedimiento sea un traje a medida para la persona. Es decir, que se establezcan disposiciones relativas a la persona, a los bienes, se presenten informes sociales, se cree esa red familiar de apoyo, se ponga en conocimiento de la autoridad judicial, con la finalidad de que el nombramiento recaiga en la figura del curador y no del tutor. ¿Cuál es la distinción? El tutor es el que representa a la persona con discapacidad y se le priva a la persona con discapacidad de la posibilidad de actuar. El curador no representa a la persona con discapacidad,
actúa la persona con discapacidad con la asistencia de su curador. ¿Qué dice nuestro ordenamiento jurídico? Que cuando hay una sentencia de incapacitación, el juez debe determinar los actos para los cuales el tutor o el curador actúan en nombre de o junto con la persona con discapacidad. Por eso, si se acude a un procedimiento de modificación de la capacidad, siempre que sea con algún abogado especialista en discapacidad o bien de la mano de la propia Fiscalía, que en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico, la Fiscalía Civil es la que defiende a las personas, ya sean mayores, personas con discapacidad o cualquier persona en situación de vulnerabilidad. No piensen que es una figura que el fiscal, no piensen en el fiscal penal estilo Perry Mason que me mete en la cárcel, sino el fiscal civil es el que defiende los derechos fundamentales y está haciendo ahora, a día de hoy, una gran labor en España. Por tanto, en el supuesto en que por alguna circunstancia alguna familia quiera acudir a este procedimiento, mi recomendación es esperar a que podamos tener la reforma del Código Civil. ¿Por qué quiero esperar a la reforma del Código Civil? Que está a punto de entrar, ha pasado el informe del Consejo de Estado, ha pasado el informe del Consejo General del Poder Judicial. Esperamos conseguir reformas porque hay cosas que todavía se deben de mejorar en ese proyecto que va a acceder al Congreso de los Diputados. Hay muchas cosas que se deben mejorar, pero mejora una cosa específica, que es no se le pone la etiqueta de incapacitado ni de persona con modificación de capacidad, ni nada por el estilo, no es un estado civil, no cambia el estatus de la persona. Por eso la necesidad o la recomendación de intentar esperar a que se produzca esa modificación que Dios quiera que sea en breve. Por otro lado, si a pesar de no se quiere esperar a esa modificación del Código Civil y se quiere hacer a día de hoy, siempre con alguien especializado, siempre con informes sociales de todas las entidades que trabajan con las personas con discapacidad, trabajadores sociales, psicólogos, los propios padres, que hagan ese traje a medida, es decir, que el apoyo se le preste a la persona donde lo necesita y nunca más allá. Nos quedamos tranquilos en un aspecto, porque antes automáticamente la incapacitación con carácter general se les privaba a las personas con discapacidad el derecho al voto y hoy actualmente eso está totalmente prohibido. Sí, lo que recomiendo es, lógicamente, el certificado de discapacidad, pero eso es otra cosa distinta. Eso es un certificado de discapacidad en el ámbito administrativo, pero por cuestiones fiscales, ¿de acuerdo? Pasamos, por tanto, a qué mecanismos tengo sin necesidad de acudir al procedimiento de modificación de la capacidad de obrar para establecer sistemas de protección. Hay que tener en cuenta que son sistemas de protección que pueden atender fundamentalmente al ámbito patrimonial y, en parte, al ámbito personal. El primero es una figura jurídica, es un negocio jurídico que se denomina donación. Es decir, yo hago un regalo de un bien en concreto a una persona concreta, que es la persona con discapacidad, y a la vez que le hago un regalo, en este supuesto lo que hago es determinar una serie de normas, porque es la preocupación de todas las padres y personas con discapacidad y familiares, una serie de normas en relación con lo que es la administración y disposición de esos bienes. Y puedo establecer, por ejemplo, que si mi hijo dispone de la vivienda, del dinero o de lo que yo le haya dejado, o mi nieto, mi sobrino o quien sea, necesite para esos actos de disposición actuar conjuntamente con otra persona. O bien que actúe él solo, pero con el beneplácito de otra persona. O bien puede establecer un traje a medida en relación con esos actos dispositivos. Las donaciones implican siempre un regalo en vida. Pueden hacerlo los abuelos, los familiares, quien sea. ¿Cuál es el problema de las donaciones? Las donaciones tienen que tener un estudio fiscal muy fuerte. ¿Por qué? Porque tienen un tratamiento fiscal. En España, siempre que se transmite algo, hay tres administraciones que comen: el Estado, la comunidad autónoma y el ayuntamiento. Y en este caso, en donaciones, comen las tres. Come el ayuntamiento con la plusvalía municipal, come el Estado con la plusvalía de renta, y come la comunidad autónoma, iba a decir la Generalitat porque yo resido en Barcelona, come la comunidad autónoma correspondiente por el impuesto de donaciones. Este último impuesto es verdad que muchas comunidades autónomas lo tienen automáticamente con una bonificación muy fuerte. A nosotros nos acaban de subir hace una semana los impuestos de sucesiones y donaciones en la situación en la que estamos la Generalitat, con lo cual eso es una complicación. Pero bueno, la donación es un vehículo que puede permitir modular. Además, permite que yo haga un regalo y me reserve el derecho de usar y disfrutar, que yo le regale a alguien el derecho de usar y disfrutar, es decir, de vivir, pero que otro sea el titular, con lo cual en la propiedad de una misma cosa confluyen dos personas.
el traje jurídico a medida que se puede hacer por vía de donación es muy amplio. Lo que hace falta es, lo que siempre digo, hablar con el notario de tú a tú y con las entretelas de mi vida. Siempre he definido la función notarial como un modisto de prêt-à-porter, de un alto modisto. ¿Por qué? Porque vuestra vida son las telas que yo tengo que utilizar, la norma jurídica es la ley, y lo que tengo que hacer yo con mi trabajo es hacerte el traje a medida para ti, para tu familia, para tus hijos, que más se adecua. Existe otro mecanismo que lo recomiendo encarecidamente. No voy a entrar en los diferentes tipos de donaciones porque si no me alargaría un montón. Existe otro mecanismo que es el patrimonio protegido. También es una donación, es un regalo. Hay que hacer un regalo para poder establecer un sistema de protección o de autonomía, mejor dicho. Pero tiene la virtualidad de que no paga el impuesto de donaciones, no paga la plusvalía de renta que os he dicho anteriormente, y en el caso de la plusvalía municipal con inmuebles, de momento sí que lo paga. Estamos reclamando que sea exento, pero este impuesto sí que lo paga. Por lo tanto, el patrimonio protegido para inmuebles no habría que estudiarlo jurídicamente el caso concreto, pero para hacer una pequeñita hucha en favor de la persona con discapacidad lo recomiendo encarecidamente. ¿Por qué? Porque además el que hace el regalo a la persona con discapacidad, en este caso tiene una bonificación en renta como si fuera una aportación a un plan de pensiones. ¿Qué es lo que me maravilla del patrimonio protegido? Primero, no exige incapacitación de ningún tipo, solo certificado de discapacidad, porque al tener bonificación fiscal tiene que acreditarse que la persona es merecedora de esa bonificación fiscal. Y permite establecer cualquier sistema de administración en relación con esos bienes y, sobre todo, administración por parte de la propia persona que recibe el patrimonio protegido, como un consejo asesor, un grupo de apoyo, una persona que le ayude a tomar decisiones, que le apoye en la toma de decisiones, puede establecer normas sobre los aspectos personales, patrimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. El patrimonio protegido es ese conjunto de bienes que se afectan a satisfacer las necesidades de una persona con discapacidad. Quiero analizar otras cositas y veo que me queda poquito tiempo y por eso voy a ir más rápido, sin perjuicio de que en cada aula jurídica podamos ir analizando cada figura de forma más detallada, porque yo creo que sería lo ideal. Lo esencial del patrimonio protegido permite esa deducción en renta. Si es verdad que esa deducción en renta se exige siempre y cuando no se haya utilizado, por ejemplo, el dinero durante un plazo de 4 años, teniendo en cuenta que se permite la disposición del dinero cuando es para satisfacer necesidades vitales. Pero aquí tenemos el problema, como siempre, de Hacienda, de la interpretación de qué es una necesidad vital. Con lo cual, si se va a disponer, por ejemplo, del dinero que se le regala a la persona con discapacidad para atender a cualquier necesidad vital, siempre recomiendo guardar justificante y hacerlo siempre, por ejemplo, a través de domiciliaciones bancarias, ¿vale? Y finalmente, ¿cuál es el lugar estrella para establecer sistemas de autonomía o protección? La herencia. La herencia y sobre todo el testamento. Si una persona fallece sin testamento, aquí hay que tener en cuenta que hay diferentes normas en función de la diferente vecindad civil de cada uno. Os hago un paneo general. Hay normas específicas en Cataluña, Aragón, Galicia, País Vasco, Baleares. Es el llamado anteriormente derecho foral, derecho autonómico, y no es por razón de territorio. Es decir, es por razón de la persona, de la condición civil de la persona. Es decir, un aragonés que lleve residiendo 3 años en Barcelona, se le aplica su derecho aragonés, no se le aplica el derecho catalán. Por eso es importante siempre acudir a la notaría más cercana para poder establecer un sistema de protección adecuado, dado que nosotros controlamos las diferentes regulaciones. Si yo fallezco sin testamento y soy una madre con hijos, mis herederos serán mis hijos y mi marido será usufructuario universal. ¿Qué ocurre? Que en este caso se aplica la ley pura y dura y no hay establecido ninguna posibilidad de sistema de protección. ¿Y cuál es la mayor preocupación de los padres que tienen hijos con discapacidad? ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Lo primero que les digo es, primero, hay que hablar con los hijos, con todos, con los que tienen discapacidad y con los que no tienen discapacidad. Segundo, las redes de apoyo que proclama la Convención
el notario o nosotros lo que hacemos es dar forma jurídica a una red de apoyo que debe de existir en la realidad. Yo no me puedo inventar una red de apoyo en relación con el ejercicio de derechos para una persona con discapacidad. Por eso, cuando viene un padre o una madre de una persona con discapacidad, siempre les pregunto, si ustedes no están, ¿quiénes se encargarían o quiénes ayudarían a su hijo en el ejercicio de sus derechos, en su día a día, en su aspecto personal, etcétera, ¿no? Y lo segundo que les pregunto es, ¿qué tal se lleva su hijo con esa persona? ¿Por qué? Porque a lo mejor a ustedes les encanta, pero sus hijos no se llevan bien con él o con ella. Por eso es muy importante que esa red de apoyo sea consensuada y hablada. ¿Qué figuras existen a través del testamento para poder establecer sistemas de protección? Hay un artículo, voy a centrarme en el derecho común, es decir, no en los territorios forales, porque hay normas especiales, teniendo en cuenta además que las normas, por ejemplo, la catalana, la gallega, la aragonesa, son mucho más flexibles y pueden dar lugar a muchísimas más figuras jurídicas o creatividad jurídica. Hay una posibilidad que el artículo 223 del Código Civil establece que los padres pueden, bien en testamento o bien en otro documento público notarial. Les va a sonar raro porque voy a utilizar la expresión tutor o curador, hablando del procedimiento de incapacitación, pero no me refiero sobre todo al nombramiento de tutor o curador, sino fundamentalmente a otra cosa muy específica, que es, pueden nombrar tutor o curador, pero sobre todo pueden establecer disposiciones sobre la persona y los bienes de sus hijos. Es decir, he tenido muchos casos de padres con síndrome de Down que han venido al despacho con la idea de nombrar personas que el día de mañana se encarguen de sus hijos, y lo primero que les he dicho es, a mí más que el aspecto patrimonial, que es importante, me importa mucho el aspecto personal. Es decir, ¿qué actividades desarrolla su hijo? Porque son ustedes los que mejor conocen a sus hijos. A lo mejor le gusta jugar a la PlayStation, a lo mejor se va de campamentos todos los veranos, quizás es variopinto, porque son ustedes los que los conocen, y si ustedes ya no están, no lo van a poder comunicar. Podrán establecer disposiciones sobre la persona, se refiere a lo que llamamos hoy en día en terminología de la Convención plan centrado en la persona, es decir, determinar esa necesidad de apoyo y ayuda para el ejercicio de derechos como si fuera un traje a medida. Esa posibilidad existe. Yo he hecho constar varias veces en varios testamentos la posibilidad de jugar a la PlayStation, que no se considere un gasto suntuario, para que le compre los juegos correspondientes, como es lógico y normal, y se los pueda comprar él mismo, que va de vacaciones con sus primos a Santander, una variedad de cuestiones para que nadie el día de mañana pueda intentar que esa posibilidad de ejercicio de derechos no se produzca. Hay otra posibilidad que es el artículo 831. Es un artículo que para las parejas o matrimonios para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque a lo mejor los niños son pequeños y no sabemos cómo se van a desarrollar en el día a día. Yo no tengo nada claro cómo voy a repartir. Lo único que sé es que confío en quien es mi pareja o mi marido para poder establecer esa disposición de bienes el día de mañana, y entonces yo le atribuyo, si a mí me pasa algo, la posibilidad a esa persona de que él el día de mañana distribuya mis bienes entre nuestros hijos comunes. Esta posibilidad la puede ejercer mi marido siempre y cuando no se case de nuevo o conviva con otra persona, salvo que yo se lo deje igualmente a pesar de que se case. Si yo le digo que puede a pesar de que se vuelva a casar o tenga otra pareja, entonces continuará, pero le tengo que dispensar yo, como es lógico y normal, en atención a las circunstancias, ¿no? Entonces, será mi marido el día de mañana el que, bien durante su vida o bien en su propio testamento, el que establezca una forma de distribución de nuestros bienes comunes a favor de nuestros hijos. Este artículo se introdujo no con la idea de beneficiar a las personas con discapacidad, pero sí que beneficia a las personas con discapacidad y sobre todo en este caso al ámbito de la pareja, porque establece la no necesidad de partir los bienes obligatoriamente en el momento del fallecimiento de uno de ellos. Hay otra figura que es la sustitución fideicomisaria. No se queden con los nombres. Ustedes cuando vayan al notario lo que tienen que decir es, mire, mi preocupación es esta y yo lo que quiero es esto. No entren con nombres porque es muy raro que ustedes puedan saber los nombres si saben derecho.
Existe una norma en nuestro ordenamiento jurídico que impide, y esto lo habrán escuchado, la legítima a los hijos. ¿Qué significa? Que obligatoriamente hay una parte de bienes que tiene que ir a los legitimarios. ¿Qué ocurre? Que esta sustitución fideicomisaria permite atribuir todos los bienes a la persona con discapacidad y el día de mañana, cuando la persona con discapacidad fallezca, pues pasará al resto de sus hermanos. Es una figura muy buena, salvo por una cosa que me tiene los pelos locos, que es que exige que la persona con discapacidad esté incapacitada. Con lo cual, a día de hoy se exige la incapacitación para poder beneficiarse de esa medida, no la incapacitación cuando yo hago el testamento, sino cuando yo me muero, como dicen los americanos, mi testamento se abre. Cual, este es uno de los artículos que se va a modificar con la nueva regulación del Código Civil, pero de momento está sin modificar. Entonces, esta posibilidad sí que existe. Además, ¿cómo puedo distribuir mi patrimonio? Depende de la persona y de la familia, ¿sí? No sé si hay un hijo, hay dos hijos, hay tres hijos, hay bienes, no hay bienes, hay inmuebles, hay dinero, la situación que pueda tener cada uno, cuál es, por tanto, la recomendación que yo doy siempre. Acudir al notario y, por supuesto, el testamento, quédense tranquilos, el testamento es un documento que cuesta 30,05 € sin IVA, ¿no? Con IVA se te va a 44 €, no el 21% de IVA. Y ya vayas una vez, ya vayas 15 veces a hablar con el notario para diseñar el testamento. En eso no tiene ningún tipo de problema. Todo lo contrario, por eso te decía que somos modistos en cierto sentido, Zara, Zara, pero con un modisto espectacular, ¿no? O sea, un Louis Vuitton a precio de Zara, para decirlo de forma más llana. En ese caso, depende de sus entretelas y de su, como les he dicho anteriormente, y de su situación, de los bienes que tengan, de lo que puedan tener, de lo que no puedan tener. En el testamento se puede hacer de todo. Se pueden nombrar administradores de los bienes, se puede dejar a uno el usufructo y a otro la nueva propiedad, se puede dejar a un tercero los bienes con la obligación o con la obligación de que pague una renta a la persona con discapacidad. Se pueden hacer infinidad de cosas, por eso siempre les digo que somos nosotros los que, sabiendo sus preocupaciones, su situación familiar y sobre todo las personas de apoyo que existen alrededor de la persona con discapacidad, los que conjuntamente y trabajando en equipo podemos recetar o redactar ese traje a medida. Y hay una figura combinada, que yo he tenido varios casos de estos, que es la utilización del testamento y del patrimonio protegido conjuntamente. ¿Y qué se ha evitado en ese caso? Que justamente en el caso de fallecimiento a la persona con síndrome de Down no se le haya incapacitado para aceptar una herencia. En este caso era un abuelo que hizo un testamento precioso, nombraba herederos a sus 4 hijos y además también había un nieto heredero también en este supuesto. ¿Qué ocurre? Que el abuelo lo que hizo constar en el testamento que todo lo que recibiera su nieto, que en este caso tenía síndrome de Down, tuviera que afectarse específicamente a un patrimonio protegido que el abuelo ordenaba constituir, estableciendo las normas que se referían a la persona con discapacidad en relación con su ámbito personal y también las normas de coadministración en relación con los bienes que el abuelo le dejaba. ¿Qué permite esto? El traje a medida. El traje a medida y el crear esa red de apoyo y en concreto el traje jurídico para esa red de apoyo, evitando la posibilidad o la necesidad de incapacitar. Quiero terminar los minutos que me quedan antes de que me saque tarjeta roja nuestro moderador. De verdad que es dificilísimo hablar de estos temas sin verles las caras. No saben lo que echo de menos, ver la cara a las personas, pero bueno, espero haber sido un poquito clara, aunque les he ametrallado con un montón de preguntas. Quiero dos cuestiones finales. La primera, la defensa a ultranza de la Convención. A ultranza de la Convención en cuanto al ejercicio de apoyo, al ejercicio de derechos con apoyo. La Convención consagra ese ejercicio de derechos con apoyo y les aseguro que el procedimiento de incapacitación no mejora la vida de nadie. Es decir, lo único que permite es a una persona actuar en nombre de otro. Si en el caso en que tenga que
acudirse a ese procedimiento por la cuestión que sea, que siempre se adecue a las necesidades de esa persona, intenten evitar o intentemos esperar a que tengamos la nueva modificación del Código Civil, y si no se puede esperar por el motivo que fuera, que siempre se haga un traje a medida, evitando en todo caso que sea nombrado un tutor, sino en su caso un curador, que es el que asiste, aunque todavía no es un apoyo a día de hoy la figura del curador como la tenemos regulada, porque se necesita la incapacitación. Y la incapacitación es un procedimiento contradictorio donde hay parte demandada, y que es la persona con discapacidad, y parte demandante, que es el que insta el procedimiento, que lo pueden instar los padres o los familiares o incluso el Ministerio Fiscal de oficio, ¿no? Y segunda cuestión que les quiero hacer llegar, es fundamental que acudan cuanto antes para intentar planificar o intentar ver. El hecho de hacer testamento no quiere decir que me vaya a morir, aunque hoy en día tenemos la muerte tan cercana que nos ha venido de un plumazo el darnos cuenta de que no somos nadie, ¿no? El planificar es medicina preventiva, no quiere decir que vaya a pasar. Siempre pongo el mismo ejemplo. A todos nos dicen que si tomamos bayas de goji viviremos más tiempo, y nos las tomamos, ¿no? Pues y tampoco va a pasar, y es medicina preventiva. Pues el acudir al notario es medicina preventiva también, en aras a diseñar ese traje jurídico para sus hijos. Pero también les tengo que decir que el traje jurídico yo no lo voy a poder crear si no existe en la realidad. Las redes de apoyo, la persona que ese apoyo para el ejercicio de derechos en favor de otra persona, los hermanos, las entidades sociales, los trabajadores sociales, tienen que existir alrededor de la persona con discapacidad para que yo les pueda dar revestimiento, por decirlo de alguna forma, jurídico, para que puedan actuar en la vida. Porque también ha pasado que me he encontrado con varios casos. Primero, que me han ocultado la existencia de una persona con discapacidad. Lo que pasa es que soy de las que meto el dedo cuando estoy hablando con una persona, y al final sale cuando vas viendo preguntas y dices, aquí pasa algo y no me lo han dicho. Y es verdad que eran personas mayores, pero no hay que esconder la existencia. Al contrario, si al médico no le digo mis síntomas, no me va a poder recetar aquello que necesito. Pues al contrario, hay que hablar con absoluta confianza, somos confesores y no hay ningún problema. Todo el mundo piensa, por otro lado, la situación familiar que tenemos. Les aviso, en todas las familias está el cara dura, el que siempre hace lo que le da la gana, el que se preocupa por los demás. Hay una realidad muy variopinta, ¿no? En esos supuestos, como todas las familias, no se asusten, no hay ninguno que sea original, con lo cual he de saber, o hemos de saber, quién es el que más se ocupa, con quién tiene más afinidad la persona con discapacidad, con quién no tiene afinidad, excluir a esa persona con la que no tiene afinidad para que jamás pueda llegar a tener la posibilidad de ocuparse de la persona con discapacidad ni de ayudarle en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, no se asusten porque todas las familias son iguales. Existen las mismas personas, el cuñado, el marido, la mujer y todo lo demás, ¿no? Y finalmente, por eso, el traje a medida, nosotros le daremos forma jurídica si existe. Si no existe en la realidad social, como me ha pasado, les he tenido que enviar y decir, bueno, pues vamos a hacerla, tienen deberes, vamos a empezar a rascar qué tipo de apoyos se pueden generar alrededor de sus hijos para que efectivamente puedan ejercitar esos derechos. Si no existe familia, y es lo último que quiero apuntar, esa labor de apoyo la podrán realizar las fundaciones o entidades tutelares que tienen o que ya están ejerciendo esa labor como fundaciones de apoyo. Siempre recomiendo, nunca puedo recomendar a ninguna en concreto, siempre recomiendo que sea la familia la que busque la red de apoyo que necesita cada uno de sus hijos o que sus hijos quieren. Nunca olvidemos esto, porque lo que he dicho anteriormente, a lo mejor yo me llevo muy bien con alguien y mi hijo se lleva fatal. Entonces, las entidades hay que empezar a verlas desde que somos pequeños. Las entidades o fundaciones hay que empezar a verlas desde que son pequeños. ¿Para qué? Para que bastante duro es perder a un padre o una madre como para que encima se pierda un padre, una madre, una persona con discapacidad y no tenga esa red de apoyo creada, en el sentido de red de amigos, red de delegados, red de, llámalo X, ¿no? O sea, ese entorno seguro que podamos darle forma jurídica para que si yo falto pueda continuar desarrollando su vida con absoluta normalidad. En realidad es crear un entorno seguro para que tengan un futuro
jurídicamente más adecuado y sobre todo personalmente, que verdaderamente se ejerciten los derechos, se apoye a la persona con discapacidad y el duelo, porque siempre hay un duelo, lo pasen lo mejor posible. Por mi parte ha terminado, mi iPad me señala que son y 37 y seguro que hay preguntas. Agradeceros, pediros disculpas si voy muy rápido, si no he querido explicar jurídicamente una cosa tras otra, sino que mi finalidad siempre en este momento es levantaros o incentivaros la inquietud, o más que la inquietud, no tengáis inquietud, sino la curiosidad o la idea de, bueno, me tengo que poner a preparar estos temas, ¿no? Os doy las gracias por estar ahí, por escucharnos o por escucharme, y de verdad que esto es muy raro, el no poder ver las caras se echa de menos y gracias, y espero que este aula jurídica sea de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Almudena. Seguro que... El moderador, que es José. Vale. ¿Qué tal? Lo Es que siento, te pero habías quedado esto es paralizada ahí rápido. un segundo, pero ya has vuelto. Nada, te decía que muchísimas gracias y que seguro que es de interés. A la vista está la cantidad de preguntas que nos están haciendo. Así que voy a intentar ir agrupándolas y Qué írtelas bien que por lo haciendo. menos veo una cara, porque hablar a una pantalla es muy raro. Sí, se hace un poco raro, sí. Uh, Te cuento, hay varias preguntas que nos dicen si podríamos explicar un poquito más la diferencia entre la figura del curador y del tutor. sí, encantada. A ver, a día de hoy, con la norma que tenemos, con el Código Civil vigente, las dos exigen incapacitación, ¿vale? Es decir, cambia el estado civil de la persona y se le dice que está incapacitado. Ahora bien, el tutor representa a la persona con discapacidad. Aquí también tenemos lo que se llama patria potestad prorrogada o rehabilitada, que es la que ejercen los padres si la persona, la prorrogada es la que antes de llegar a la mayoría de edad se pide que se le incapacite y se le prorroga para que una vez cumplidos los 18 años continúe bajo la patria potestad, como si fuera un niño eterno, y la rehabilitada es la que solicitan los papás cuando, por ejemplo, ha cumplido los 18 años pero no se ha pedido esa incapacitación y se pide cuando tienen 25. La tutela, la patria potestad prorrogada o rehabilitada implican sustitución de la persona. Y pongo un ejemplo. La herencia que haya de hacerse por fallecimiento de alguien que esté sometido a tutela o patria potestad prorrogada, yo no voy a tener que ver a la persona con discapacidad. Va a venir el tutor, yo que soy el notario, lo cual me parece aberrante. He autorizado escrituras de herencia donde he hecho venir a la persona sujeta a tutela aplicando la convención. Es decir, yo necesito al tutor porque es el que actúa legalmente, pero me niego a que la vida de una persona con síndrome de Down o con discapacidad pase delante de su cara sin que yo se la haya explicado. Es decir, la herencia de su madre, que es la persona que más ha querido, no le voy a explicar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha querido su madre. Entonces el tutor sustituye a la persona con discapacidad. En cambio, el curador no puede actuar sin la persona con discapacidad, sino que es la persona con discapacidad la que, junto con el curador, actuarán en la vida jurídica. Ni la persona con discapacidad en aquellos actos donde se le haya dicho que necesita un curador podrá hacerlo sola, ni el curador podrá actuar sin el consentimiento de la persona con discapacidad. ¿Más o menos? Sí, yo creo que sí que ha quedado bastante clara la diferencia. Hablabas de explicar la herencia a la persona con discapacidad que la va a recibir y justo teníamos una pregunta relacionada con ese tema. Si por tu experiencia tienes alguna recomendación sobre cómo explicar un testamento o una herencia o cómo, porque existe cierta preocupación sobre eso, sobre cómo explicar el testamento y la herencia a la persona con discapacidad que lo va a recibir. Vale. Tenéis a vuestra disposición la Unión Internacional del Notariado, que presido la Comisión de Derechos Humanos. Hemos editado una guía de buenas prácticas para las personas con discapacidad en el ámbito notarial. Entonces, yo cuando tengo a cualquier persona, tenga discapacidad o no tenga discapacidad, lo explico llanamente.
O sea, es verdad que las personas con síndrome de Down, al tenerlo escritos en la cara, por decirlo de alguna forma, que se sabe que tienen discapacidad, al principio pueden generar este rechazo a un operador jurídico que no sabe. Pero yo explico sencillo, como cuando tengo a una señora de 80 años, que, es decir, con lectura fácil, o en el sentido, no es lectura fácil, sino con términos sencillos, como les está explicando ahora mismo cuestiones jurídicas que son mucho más complicadas. Yo en mi notaría hago dibujos para explicar una hipoteca, hago dibujos para hacer un testamento, recurro a lo que sea necesario para que la persona que tenga delante me pueda comunicar. Me ha pasado también con personas sordas que menos mal que vinieron con intérprete. Los intérpretes eran sordos. Los intérpretes no, vino con 2 testigos porque necesitaban en aquel momento 2 testigos. Y me vino con 2 testigos sordos y dije, la que está incapacitada para comunicarse soy yo, porque ellos se comunicaban fenomenal. Entonces, necesitamos intérprete, ¿por qué? Porque yo no entendía la lengua de signos, ellos podían leer, con lo cual nos pudimos comunicar a través de la escritura. En resumen, la explicación, pues chico, como cada uno de nosotros nos entendemos en nuestra vida y utilizando todos los recursos que sean necesarios para que yo pueda explicarme adecuadamente y la persona lo comprenda. De verdad que tengo muchísima gente mayor de 85, 80, 90 años que les hago los dibujitos y con paciencia y con una regla básica de los 5 minutos más. ¿Sí? Lo que no podemos tener es prisa para explicar las cosas, eso es imposible. Pero se tenga o no se tenga discapacidad, si les aseguro, si les digo que usted quiere una sustitución fideicomisaria, me miran como diciendo, esta señora está loca, ¿qué dice? Yo no puedo decir eso. Es como si voy al médico y me dice, usted tiene no sé qué, digo, tradúzcamelo, dígame qué me pasa, qué me tengo que tomar. También a lo mejor por la influencia de mi padre que es médico o que era médico, aunque lo tengo en el cielo, lo tengo clarísimo y desde arriba nos ayuda, que me explicaba las cosas con dibujitos también, ¿no? Entonces es sentido común, intentar ser lo más llano posible para explicar. No sé si he contestado, ¿no? Pero no tengo ninguna técnica especial. Totalmente. Yo sería de los de dibujitos en el notario, seguro, lo tengo claro. Tenemos varias preguntas sobre el tema de las redes de apoyo. Nos preguntan, bueno, hablabas antes un poco de que, claro, depende un poco del caso, cuál es el modelo, que no hay un modelo de red de apoyo, sino que depende de cada familia. Lo que nos están preguntando es si se puede cambiar. Si una vez que se ha hecho, con el paso de los años se ve que a lo mejor hay otras personas que pueden funcionar mejor si hay algún problema en cambiarlo. Sí, sí. La red de apoyo, la planificación centrada en la persona, para mí es lo básico para el desarrollo de cualquier persona. O sea, se tenga o no se tenga discapacidad, una persona con discapacidad necesita esa red a lo mejor, pero todos necesitamos red de apoyo. Además, ahora con el COVID lo hemos visto, ¿eh? O sea, o tenemos esa red de apoyo o estamos muertos, ¿no? Lo puedo cambiar cuando quiera. Pero en cualquier momento, la vía testamentaria, el testamento lo puedo cambiar, también no os recomiendo cambiarlo cada día, porque si no el notario te va a decir a ti qué te pasa que lo estás cambiando todos los días, ¿no? Pero por supuesto que el testamento se puede cambiar cada día, el nombramiento de redes se puede cambiar en cualquier momento, siempre y cuando yo esté en situación de poder cambiarlo. Es decir, me da un ictus, no puedo manifestar mi voluntad y, ojo, ahí no lo voy a poder cambiar. Pero si resulta que he nombrado a alguien que es malvado y que se ha vuelto un toxicómano, y etcétera, 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 hay mecanismos en nuestro ordenamiento jurídico para evitar que esa persona pueda llegar a ejercer ninguna red de apoyo en relación con la persona con discapacidad. No sé si me explico, ¿no? Se puede cambiar en cualquier momento y si me equivoco en el nombramiento, quedaros tranquilos que también me equivoco en forma grave, ¿no? Pero si me equivoco en el nombramiento y hace barbaridades, hay mecanismos también de protección, ¿eh? Entiendo que pasa lo mismo con el redactado del patrimonio protegido, que es otra pregunta que tenemos. Que se pueden incluir nuevos sistemas de disposición. Sí, siempre la persona que regala las cosas. El que hay una regla, el refranero español es súper sabio. Primero, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita, ojo con las donaciones, porque luego no pueden volver, algo que yo haya establecido pacto de reversión, que eso es una cuestión más difícil, pero que también se puede hacer. Te lo doy, pero sí, pero a lo mejor puede revertir a mí. Y luego, lo tomas como te lo doy. Es decir, yo te regalo esto, pero yo soy el que regalo, con lo cual las normas las dicto yo.
en el momento en el que hago yo el regalo es cuando puedo establecer las propias normas de administración y disposición. El patrimonio protegido da mucho juego. Pensad también que hay comunidades autónomas que en el patrimonio protegido lo que se da al patrimonio protegido queda fuera de todos los sistemas de copago. Es decir, me parece fundamental a los efectos de no perder las ayudas sociales, las pocas ayudas sociales que se tienen a día de hoy, porque no se tiene en cuenta ni se computa a los efectos de determinar lo que tiene una persona con discapacidad y las ayudas o prestaciones sociales que reciba. Yo creo que el patrimonio protegido da para hacer una charla entera, pero también hay complicaciones en caso, por ejemplo, de parejas que estén separadas, uno quiere hacerlo, otro no, influye, hay 25.000 factores. De acuerdo. Nos están preguntando también, Almudena, que muchas personas por su experiencia dicen que las familias y los abogados insisten en que la toma de decisiones jurídicas con apoyo solo es posible para las personas que no tienen una discapacidad severa. ¿Cómo pueden tratar las familias a las que les ha ocurrido esto, cómo pueden tratar este tema? A ver, la toma de decisiones no es por razón de una discapacidad severa. Si yo no me puedo comunicar con la persona, es donde tengo el conflicto para poder ejercitar derechos. Es decir, por ejemplo, para hacer testamento, un mayor de 14 años puede hacer testamento. Dime tú la capacidad que tiene un mayor de 14 años y más a día de hoy, ¿no? Lo que necesito es una labor de comunicación. Si he hecho todo lo posible por comunicarme con la persona y no puedo en ningún momento asegurar esa comunicación, entonces sí que es más difícil la actuación de una persona con discapacidad en el día a día. Y ahí sí que en algún momento seguro que vaya a tener que actuar otro por él. Pero en el supuesto en el que se tenga que actuar otro por él, siempre hay una historia de vida detrás. Y la historia de vida detrás es la que se tiene que respetar. Pongo el caso de un Alzheimer en el último estadio. Un Alzheimer, y me ha pasado con los poderes para votar. He ido a hacer poderes para votar porque se hacen poderes para votar y me he encontrado con una persona en cama con la que no me podía comunicar. No lo he podido hacer, ¿sí? Porque no ha habido posibilidad de comunicación. ¿Quiere usted votar? A mí con que me digan quiero votar es suficiente, ¿no? No me tengo que entrar. Pero si no me puede manifestar quiero votar, ahí es imposible, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las discapacidades severas, yo estoy convencida que cualquier persona con apoyo puede hacer un montón de cosas. Hay discapacidades que requerirán un apoyo más intenso, llámalo apoyo intenso a una red más amplia. Y en los supuestos en los que se tenga que ir a la actuación por otro o en favor o por parte de otra persona en favor de una persona con discapacidad, siempre respetando la historia de vida. Es cuando, siempre y cuando se haya hecho todo lo posible para que esa persona con discapacidad haya podido ejercitar su derecho y no siendo posible, la no actuación es mayor perjuicio. No sé si me explico. Lógicamente, cuanto a mayor dificultad tengo de comunicación, más difícil me es ejercitar el derecho. No sé si es una cuestión complicada. Nos preguntan, Almudena, también por otra figura, por tu opinión sobre una figura sobre la guarda de hecho con rendición de cuentas, como una alternativa para no tener que incapacitar a la persona. Sí, no entraba en eso porque son los sistemas que se están, gracias a la actuación de la Fundación, el Ministerio Fiscal fundamentalmente. A ver, cualquier persona mayor de 18 años que no esté incapacitada, es decir, que los padres no hayan ido a incapacitarla, que tenga esa falta de autogobierno, como dice nuestro ordenamiento jurídico, y que no le permitan actuar en derecho porque aleguen que no puede actuar porque le falta su autogobierno, la actuación por parte de otro es la guarda de hecho. El que yo actúe, los padres que actúan en beneficio de sus hijos, que mayores de 18 años que no pueden actuar o que no tienen o que se encuentran en una situación de discapacidad que no pueden actuar, son guardadores de hecho. Yo soy defensora de la guarda de hecho con facultades. ¿Por qué? Porque no incapacita, no hay estigma, permite la solución de actos jurídicos concretos, pero sin alterar la vida de la persona. Eso lo tengo, me parece fantástica. A través de la guarda de hecho, bien por vía judicial, con un auto o decreto de fiscalía,
o bien por vía notarial. Yo he utilizado también como vía notarial la guarda de hecho. Por ejemplo, recuerdo un compañero, Federico Cabello de Alba, notario de Montilla, una notificación de un arrendamiento que había que hacerla y la tenía que hacer una persona con síndrome de Down porque su madre había fallecido, que era la arrendataria. Si no notificaba, se quedaba sin la posibilidad de colocarse en el arrendamiento y seguir viviendo en esa casa. Oye, incapacitar para eso, y luego que tardó 6 meses o 1 año en incapacitar, por mucho trabajo buen trabajo que estén haciendo los jueces y tribunales, ¿no? A través de un acta a través de la guarda de hecho notarial, y esa notificación se hizo, y aquí Pacides, pues gloria. O sea, la incapacitación se recurre a ella para actos jurídicos concretos, pero no cambia la vida de la persona con discapacidad. No sé si me explico. Entonces, claro que hay un montón de alternativas a la incapacitación, eso puede dar lugar a una conferencia. La figura de la guarda de hecho es fundamental, porque también ha permitido, por ejemplo, a una persona, eran 6 hijos, 1 con discapacidad y 5 sin discapacidad. Muere el tío, que les había dejado los bienes a los 6, pero el tío lo único que tenía eran deudas. Los 5 que no tenían discapacidad pudieron renunciar a la herencia, pero el que tenía discapacidad, para renunciar a una herencia, la ley exige, una persona con discapacidad no puede, y en el caso, bueno, no, salvo que lo pueda desarrollar ella misma, salvo que pueda entender y comprender, ¿vale? Pero en este caso no le dejaron renunciar a la herencia, porque no podía en ese momento, y además requiere autorización judicial. Un tutor no puede renunciar a una herencia sin autorización del juez. Es un acto que se entiende que estás renunciando a algo. ¿Qué ocurrió? Que los 5 que no tenían discapacidad renunciaron, y encima la pobre persona con discapacidad sale perjudicada y se encuentra con una demanda para que aceptaran la herencia, porque en aquel momento era por vía judicial, y una demanda por parte de los acreedores. Y una demanda por parte de los acreedores. Se resolvió a través de un oficio, un decreto de fiscalía, donde a la madre se le nombró guardadora de hecho y se le autorizó la posibilidad de renunciar a la herencia de ese tío porque le iba a perjudicar. Pero imaginaos qué follón. Una persona lleva su vida normal, corriente, sin ningún tipo, fallece su tío y le vienen a demandar la pasta que debe el tío. O sea, es algo que era inviable, ¿no? Entonces, y no se incapacitó, no se solucionó por la vía de la incapacitación, porque esta persona lleva su vida normal y corriente con su red de apoyo y no está realizando ningún acto jurídico que necesite la incapacitación para nada. No sé si contesto. Como no veo la reacción de la gente, y yo que me enrollo como una persiana, hablo más. Yo creo que sí que están contestadas, vamos. Eso te lo aseguro. Creo que te has quedado un poco paralizada. A ver. Ahora ya, justo que estamos ya terminando y también me habías quedado paralizada. Digo, bueno. Bueno, te comento que hay muchísimas preguntas y justo hablábamos esta mañana que la idea, bueno, pues es hacer varias aulas jurídicas y un poco en función de las dudas de la gente. Entonces yo creo que yo las estoy recogiendo para que luego podamos ir montando nuevas sesiones. Lo que sí que te quería preguntar, porque son ya -5, hay una pregunta que creo que puede servir un poco de cierre. Si de verdad piensas que se va a materializar esa reforma del Código Civil, ¿en qué términos se va a materializar? Y si crees que es un paso para que finalmente se pueda llegar a la plena igualdad de derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál es tu opinión un poco en este ámbito? No es que se vaya a materializar, es que en el 2008 entró en vigor en España y estamos en el 2020, vamos con 12 años de retraso. Se tiene que materializar. El anteproyecto que a día de hoy existe, hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Se puede mejorar, por supuesto, pero desde luego que va a permitir, vamos a conseguir la reforma. Lo tengo claro, entre todos, entre las personas con discapacidad, las familias de las personas con discapacidad, el mundo asociativo y el sector jurídico, que estamos, a mí se me abren las carnes cuando el derecho me impide, la norma jurídica me impide que una persona con discapacidad actúe en mi despacho. Se me abren las carnes porque si yo le he explicado la herencia, por ejemplo, le he explicado las cosas, no sé por qué no puede actuar por una norma jurídica. Cosa que sí necesita un apoyo para poder ejercitar el derecho, pero no que se le prive de la posibilidad de ejercicio. Entonces, creo que sí que la vamos a conseguir, la reforma.
No sé en qué términos, también he de decirlo, es un mundo muy especial cuando un anteproyecto entra en el Congreso de los Diputados. Hay aspectos de esa reforma que me gustaría mejorar, porque no voy a entrar en técnica en términos concretos jurídicos, pero sí que hay aspectos que me gustaría mejorar, pero hay uno que me gusta mucho y es que proscribe la incapacitación en el sentido de que ya no cambia el estado civil. No te ponen un sello diciéndote tú estás incapacitado. Sí que habla de mecanismos de apoyo y se reconoce la capacidad jurídica y de obrar de las personas con discapacidad, con lo cual será una mejora que se puede mejorar, por supuesto, pero será un hito la aplicación de la Convención en nuestro ordenamiento jurídico. Pero también te digo una cosa, cualquier operador jurídico, juez, notario, abogado, fiscal, la Convención es derecho vigente a día de hoy. Entonces, en nuestro día a día yo tengo que aplicar la Convención. No puedo obviar la norma jurídica española, es decir, en el supuesto de la herencia que os he contado no podía obviar que tenía un tutor nombrado y si no firma el tutor está haciendo un documento, un acto nulo, cosa que yo no puedo autorizar, pero sí apliqué la convención haciendo venir a la persona con discapacidad y explicándole yo la herencia de su madre, ¿no? Con lo cual, a día de hoy cualquier operador jurídico debe aplicar, debe conocer, ese es un problema, y debe aplicar la convención. Y si la conocemos y la aplicamos, generaremos la necesidad de la reforma del Código Civil porque es imprescindible. Ha habido una pequeña, en Cataluña hay una figura muy buena que es la asistencia, no he entrado en ella, que ya se permite el nombramiento de asistencia y apoyo sin necesidad de incapacitación. Se ha utilizado mucho por vía judicial, no hay procedimiento contradictorio, pero es injusto que el resto de los españoles no tengamos ese mecanismo y que solo puedan aplicar las personas con vecindad civil catalana, ¿no? Entonces, creo que la reforma es imprescindible, creo que lo conseguiremos y por supuesto que ya no habrá estigmatización de incapacitado a una persona con discapacidad. Pues yo creo que con ese mensaje optimista nos quedamos, si Siempre, te parece. Creo que es siempre. un muy buen mensaje para cerrar. Y nada, lo dicho, son ya casi las 8. Almudena, muchísimas gracias en nombre de toda la A vosotros. Federación, a ti y a la Fundación Equitas. Y bueno, que siga durante mucho tiempo esta aula jurídica que seguro que va a ayudar mucho a nuestras familias. Por supuesto, eso espero. Muchísimas gracias a todos vosotros y abrazos y besos virtuales, como se dice a día de hoy, porque echo mucho de menos el contacto con la gente, pero bueno, es lo que hay. Es lo que toca ahora, pero bueno, volveremos a estar juntos y Volveremos. muchas gracias por la labor que estáis haciendo, que las notarías estáis ahí al pie del cañón durante toda esta crisis. Así que lo Sí, dicho, sí. muchas Gracias. gracias y mucha salud. Buenas tardes. Gracias, Almudena. Adiós. Hasta luego. Gracias.